Amén, iglesia. Qué lindo volver a estar acá. Siempre da un poquito de nervios, pero nada, como decía, Dios me trajo esta palabra hace un tiempo y bueno, quise cambiarla porque era una palabra media, pero bueno, Dios siempre me marcaba ese lugar. Y bueno, como decía, fue confirmación todo lo que ministró Miri, lo que ministró el pastor, porque fue por ese lado, ¿no? Y bueno, la palabra es conversión versus transformación, es el nombre de la prédica. Y esta palabra surgió en mi corazón hace un tiempo. Tuve una charla a corazón abierto con el pastor hace unos meses. Como dice el pastor, un servicio espiritual, hay unos ajustecitos de tuercas. Y creo que fue la primera vez que yo me pude sentir, pude ser honesta con cómo yo me sentía. Muchas veces fui honesta con mi marido, soy 100% honesta, tengo mucha comunicación con él, pero nunca en cuanto al pastor y tal vez a cómo yo me sentía en el ministerio y con tantas cosas, ¿no? Y la verdad que cuando nosotros llegamos a Plátano fue un tiempo de sanidad, de restauración muy linda, pero yo nací en cuna cristiana, como muchos saben, toda mi vida fui a la iglesia, pero podría decir que de 26 años, 24, mi corazón estuvo lejos de Dios. Y vos decís, ¿cómo puede ser que fuiste tantos años a la iglesia y tu corazón estaba lejos de Dios? Y pasa eso, y pasa más de una vez. Siempre fui a la iglesia, amo a Dios, serví desde muy chiquitita a Dios, por eso yo siempre al asado las aliento a que sirvan con amor, a que aprendan a servir con el corazón, siempre cuando las ven en automático, no, chicas, en automático no, con amor. Y yo amaba a Dios, no significaba que no lo amaba, pero mi corazón estaba lejos de Él, ¿no? Me gustaba la iglesia, después comencé a dejar el grupo de adolescentes, empecé a crecer, me casé y sabía que la iglesia era un lugar bueno para mi matrimonio, sabía que Dios podía restaurar un montón de cosas. Así crecí, así entré al liderazgo, dando siempre lo justo y necesario. No sé si alguno se siente que me acompañe en el sentimiento. Y era rindiendo y sirviendo, pero no dando la totalidad, ¿no? Siempre era como lo justo y necesario. Era mi forma, era la forma que yo había conocido, la forma que yo había sentido de seguir. Y cuando llego a Plátanos, claro, veo que Plátanos va como todo muy acelerado, ¿no? Y yo era como, ay Dios, ¿qué hago acá? El Señor me marca por un sueño, encima a mí, que yo soy re dura, me marca por un sueño que Plátanos era nuestro lugar con Kev. Y claro, cuando vine yo fue como, ay Dios, iba todo muy rápido. Yo veía a Dani, que la conozco de toda mi vida, y veía una transformación y yo veía cómo ella rendía, servía, sacrificaba. Y yo decía, esta está re loca, ¿qué le hicieron? Decía yo. Y era como todo el tiempo así, claro, ¿qué pasó? Kevin entró muy rápido en el espíritu. Siempre él dice que los hombres son rápidos de entrar en el espíritu y nosotras somos almáticas, es un poquito cierto. Y bueno, me pasó que empezamos a sentir el llamado de servir, empezamos a trabajar con los ADO. Y me pasaba que yo amaba servir, estar con los chicos, pero 10:30 me tenía que ir. Era como Cenicienta, ¿vieron? Cuando a las 12 se convertía en calabaza. Bueno, yo a las 10:30, no sé, me manifestaba prácticamente. Era como que ya lo miraba empezar. No sé si alguno me habrá visto verlo a Kevin y hacerlo como, vamos. O ir y prenderle el auto ahí, tipo, dale. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando había que renunciar a algo familiar, a algo matrimonial, a veces, porque el pastor nos decía, chicos, necesito que estén, ustedes son columna. Y yo venía, no voy a mirar a nadie, sé que muchos se van a sentir identificados, pero venía en obediencia al pastor y en sujeción a mi esposo, pero venía. Y me la pasaba quejándome y todo salía mal y yo todo lo veía mal. Y lo hacía de mala gana, ¿no? Venía y lo hacía de mala gana y Dios no era algo que le agradaba, ¿no? Y cuando la iglesia empieza en este nuevo tiempo de servicio, de entrega, de discipulado, de sacrificio, yo quería entrar en ese nuevo tiempo, pero no quería sacrificar. Y me pasaba que hablábamos por ahí con los chicos y yo decía, yo quiero entrar. Y hablaba con Dani por ahí lloraba y yo decía, yo quiero entrar, Dani, yo quiero entrar. Pero cuando el sábado me decía el pastor, y mira, te tenés que quedar, era como, no, bueno, hasta ahí, más de las 11, yo mañana trabajo. Y era siempre ese dar hasta ahí nomás, ¿no? Hasta que, bueno, un día entendí después de una charla que necesitaba ser honesta con cómo me estaba sintiendo y le pedí al pastor fecha
Y era como que mi corazón quería que esa fecha llegara, pero no, porque sabía lo que iba a pasar, me iba a alinear. Y me daba como miedo. Y bueno, llegó el día de esa charla. Me acuerdo que yo estaba en el trabajo y Kevin me pasaba a buscar. Y yo dije, salí temprano, ¿qué? Porque, no sé, tengo que llegar. Quería llegar a esa charla. Y nos pasó de todo. Nos pasó de todo. Lo llamé llamando al pastor. Pastor, no sabes lo que me pasó, le digo. Se había suicidado una persona en el tren, Kevin no podía cruzar a buscarme, teníamos que venir. Bueno, el pastor me dijo, mira, Sabri, quédate tranquila, que a la hora que llegues vamos a charlar. Y bueno, llegué un poquito tarde, pudimos charlar y el pastor me pregunta, ¿cómo estás? Claramente me largué a llorar. De la forma... Yo decía, no voy a llorar, le decía que no quiero llorar delante del pastor. Que cuando el pastor me preguntó, me largué ahí el santo. Y el pastor me dio un versículo ese día que yo no sé si el pastor se va a acordar, pero a mí me quedó acá grabado y lo vuelvo loco con ese versículo y se los quiero regalar. Mateo 16, 24 y 25, que es la próxima plaquita, dice, a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. A mí esta palabra me golpeó, golpeó ahí mis ideas, mis formas. Ahí entendí, costó un par de canitas al pastor y un par de kep también, pobre. Pero ahí entendí que para qué yo quería salvar mi vida, ¿sí? Por ahí yéndome a cenar con mi marido o teniendo una juntada con amigos o con familia, si en realidad yo la estaba perdiendo. ¿Me era lícito estar con mi marido? Sí, por supuesto. ¿Me era lícito estar con mi familia? Por supuesto. Pero Dios me estaba llamando a algo más. Me estaba llamando a algo más y yo no lo quería entender. Y justo cuando predicó Marce, hace un par de miércoles antes de ir allá a Córdoba, me sentí acompañada, ¿no? Como que uno piensa a veces, uy, soy yo, soy difícil, estoy mal. Porque cuando uno... cuando yo no quería sacrificar, todo lo veía mal y de todo me quejaba. Y cuando yo fui a esa charla con el pastor, dije, bueno, depende de esta charla si yo me quedo o no me quedo. Nadie sabía, lo sabíamos Dios y yo, y calculo que por ahí el pastor ahí los presenté un poco. Y me sentí acompañada, ¿no? Porque muchas veces pensás, ¿cómo voy a sentirme yo así si estoy en un liderazgo, si estoy liderando chicos? ¿Cómo voy a sentir yo así si Dios me llamó a un pastorado? Que tiene un llamado de pastorado y yo decía, yo no lo quiero, Señor, no lo quiero. Y yo lloraba y muchas cosas, ¿no? Y este malestar a veces te trae tristeza porque vos decís, no me puedo permitir estar así, sabiendo que Dios quiere hacer algo en mí, sabiendo que ministro a personas, ministro chicos, ¿no? Y sabía que no me puede dar el lujo de llorar o de estar mal. Pero en ese momento algo vino a mi corazón y es ese versículo que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. El versículo más corto es, Jesús lloró. Y significa que hasta Jesús en algún momento sintió eso que sentimos nosotros, ¿no? Y muchas veces estamos pasando por situaciones, por quebrantos, por dolores, y no pensamos que no podemos darnos ese lujo de estar mal, de llorar, o delante, yo no soy madre, pero delante de nuestros hijos, no podemos llorar, ¿cómo nos van a ver? Y eso trae a mi corazón un versículo que se dice, que está en 2 Corintios 12:9, que dice, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Con esto no te quiero decir que te des el libre albedrío de vivir bajón, de vivir mal, de estar mal, sino sí saber que cuando estás pasando esos procesos, Dios está perfeccionando en tu carácter, amén. Y que cuando pasamos por esas cosas, Dios está en nuestro corazón, está en nuestra mente. Cada vez que yo me hago la fuerte y digo, no, yo puedo, a mí no me vengas. El pastor Kevin me decía, anda a hablar con el pastor. No, yo puedo, una charlita con vos, una oración y sigo adelante. Y entendí que cuando yo hago eso, cuando digo yo sola puedo, estoy frenando el actuar de Dios en mi vida, ¿no? Que cuando yo digo yo soy débil y no puedo, como dije ese día, pastor, no puedo, lo estoy intentando con mis fuerzas, lo estoy volviendo loco a Kevin, pobre. Y que hoy no vino, así que me debe estar bardeando en casa. Pero
cuando hice eso, ¿no? Sentía que yo sola con mis fuerzas no podía, pero cuando yo digo, yo soy débil, no puedo, Señor, perfeccionate en mi debilidad, ahí es cuando Dios dice, bueno, ahora sí puedo actuar. Hasta ahora estaba esperando. La palabra dice que Dios es un Dios respetuoso, ¿no? Caballero, no nos va a presionar. Hasta que nosotros no tomamos esa decisión, es como que siempre decimos, pero al final Dios no me bendice. Mirá al otro, a mí me pasa un montón. Y mirá lo que Dios le dio palabra. Mirá cómo habla en lenguas, mirá esto. Y hasta que yo me di cuenta que con mi actitud yo misma estaba cerrando las puertas del cielo, ¿no? Estaba como así, como diciendo, no, yo no quiero sacrificar, no quiero cambiar. Yo misma estaba deteniendo la bendición. Y cuando hablábamos en una charla con Kev, volviendo de Córdoba, Dios me trajo esta palabra. Y bueno, como decía yo, fue medio como al principio ahí fue medio una lucha. Pero bueno, el miércoles pasado cuando me tocó dirigir, Dios me trajo confirmación. Así que bueno, siendo obediente. Bueno, el título de la prédica es Conversión versus Transformación. Conversión, ahí dice en la plaquita lo que significa. Significa, según el diccionario, cambio de una cosa en otra. Cambio de ideas, opiniones o creencias. En términos del Evangelio, ¿no? Conversión es cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y empezamos a caminar con Él. ¿Sí? Cuando nosotros recién llegamos a Dios, hacemos la oración de fe y nos empezamos a dar cuenta que la iglesia es un buen lugar donde sabemos que estamos bien, donde sabemos que nuestra familia está bien, que nuestro matrimonio está seguro, que nos es lícito venir y estar y permanecer y venir a los cultos sin servir, pero empieza un momento en el que Dios nos empieza a demandar más, a demandar sacrificio, y justamente Plata no es una iglesia de sacrificio. O aprendés a sacrificar o aprendés a sacrificar. ¿Y qué pasa? Ves que los demás crecen en el discipulado, ves que los demás profetizan, que esto, que lo otro, pero vos ves que no creces, ¿no? Y así viví muchos años dando lo justo y necesario, convencida de un montón de cosas, hasta que tuve que dejarme transformar. Y esta palabra a veces es como, no nos gusta mucho, ¿no? Porque Dios no nos quiere dejar iguales, Dios no nos quiere dejar como nosotros estábamos, porque obviamente a través del pecado y a través de situaciones en nuestra vida, nuestra relación perfecta con Dios se corrompió, como veíamos en el discipulado. Entonces, tenemos que ser transformados. Y transformar es cambiar por completo. Un giro de 180 grados, ¿no? Y Efesios 4, 23 al 27 dice, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no le den lugar al diablo. Y qué fuerte esta parte de renuévense en el espíritu de su mente, ¿no? Renovar es sacar lo viejo y dejar que venga lo nuevo, ¿no? Y hasta que no renovemos el espíritu de nuestra mente, no dejamos que Dios nos transforme. Cuando somos transformados nos sentimos como vacíos. No sé si a alguno le pasó, cuando pasás por sanidad interior, salís re bien, pero después decís, ¿y cómo estás? Ay, no sé cómo me siento. Es como que, claro, me vacié de todo lo viejo y si yo no lleno con lo nuevo, es como que estoy perdida, ¿no? Porque es despojarme, ser transformada es despojarme de mi ADN terrenal, de mis creencias, de lo que yo aprendí muchas veces, de las formas en las que yo veía las cosas y dejarme llenar por ese ADN espiritual, ¿no? Que Dios nos quiere dar, ese cambio de pensamiento. Y en ese proceso Dios trajo a mi corazón la vida de Saulo, ¿no? Que esa es una de las transformaciones creo que más grandes en la Biblia. Saulo perseguía a cristianos para matarlos, los odiaba a los cristianos y todo lo que tenía que ver con Dios, hasta que tiene un encuentro con Dios y es transformado, ¿no? Y leyendo un poquito más la vida de Saulo, vi como algunos puntos en los cuales yo me sentí identificada, no en lo que Saulo hacía obviamente, pero sí como cuando somos transformados tenemos que pasar ciertos procesos que no nos gustan. Y justamente la otra vuelta había un reel de un chico que es pastor de jóvenes y adolescentes, y él decía que él tenía un amigo que se había quebrado el brazo
y que, bueno, estaba enyesado, pero lo tenían que operar, ¿no? Y él decía que para operarlo tenían que volver a quebrarlo. Y él decía, todo bien, yo quiero que la mano me quede bien, que pueda volver a tener fuerza, pero no quiero que me vuelvan a quebrar el brazo. Es muy doloroso. Y este chico le decía, pero si vos querés el fin, si vos querés tu brazo sano, tenés que pasar por ese dolor, ¿no? Y muchas veces nosotros queremos ser transformados, pero no queremos entrar en ese proceso de la transformación. Nosotros podemos decir, sí, Saulo fue transformado y fue así. No, Saulo pasó su proceso para hacer de Saulo a Pablo, ¿no? Pasó un montón de procesos y eso quiero que me acompañen en esta noche a verlo juntos. El primer punto es que nosotros nos encontramos con Dios y somos confrontados. Somos confrontados con la forma en que nosotros estamos viviendo, con la vida que llevamos, ¿no? Dice Hechos 9, 3 y 4, dice, ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran esplendor como un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí Dios lo confronta, ¿no? Lo confronta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Vos sabés a quién lo estás haciendo? Y muchas veces cuando nosotros entramos en este proceso, Dios nos tiene que confrontar, porque muchas veces nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo y nos damos una idea, pero no nos damos cuenta de verdad lo que estamos haciendo, ¿no? Después de la confrontación vienen instrucciones de Dios para seguir. El encuentro con Dios siempre marca vida. Yo siempre decía, sí, no, hay algo que el pastor siempre dice que a mí me marcó mucho, y es que dice que el encuentro con Dios nunca te lo olvidas. Y todos me preguntan, ¿tuviste un encuentro? Y dicen, sí, en algún momento, allá por alguna conferencia. Nunca me acordaba. Y yo decía, ¿será? ¿No será? ¿Habré tenido un encuentro con Dios? ¿No habré tenido un encuentro con Dios? Pero el encuentro con Dios nunca te lo olvidas. Dios te dice algo que hacer, ¿no? Y dice que cuando se encuentra con Saulo, lo confronta, dice que le dice, levántate, entra a la ciudad y allí sabrás qué hacer, ¿no? Le da una instrucción, anda, seguime y vas a ver lo que podés hacer. El tercer punto es entramos en ese proceso de limpieza, ¿no? Como decía antes, Dios cuando nos transforma no nos quiere dejar iguales. Y entonces ahí es donde empezamos a pasar por esa limpieza que duele, pero es esa limpieza que vale la pena, en el que Dios empieza a sacar nuestro ADN, empieza a sacar nuestras creencias, nuestros pensamientos y nos empieza a renovar, ¿no? Y a veces, como decía, en ese proceso te sentís un poquito desahuciado, te sentís como que algo te falta, ¿no? Porque hasta que el Espíritu no viene y llena, es como que nos sentimos ahí medios en ese proceso. Y dice que cuando por fin Saulo se puso de pie, aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. Estaba ahí, yo me imagino a Saulo expectante de, bueno, ok, tuve un encuentro con Dios, ya sé que sos real, ¿ahora qué va a pasar? Voy a quedar ciego toda mi vida, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Y ahí es cuando Dios nos da una visión, nos da, bueno, ¿por qué vivís? ¿Por qué estás en la tierra? ¿Alguno se hizo esa pregunta alguna vez o fui yo sola? Yo me la hice 1.000.000 de veces. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué sirvo? Y Dios ve cosas en nosotros que nadie puede ver. Yo nunca en mi vida, si no hubiera sido por Dios, me hubiera visto liderando adolescentes, jamás. Pero Dios ve algo en nosotros que los demás tal vez no ven. Tal vez en tu casa te decían que no servías, que no podías, pero Dios ve eso en nosotros, ¿no? Y dice, sin embargo, el Señor le dijo, ve, dice la palabra que Dios le habla a un profeta y le dice, anda a ver a Saulo, que está en Damasco, y este profeta le dice, pero Señor, vos sabés de quién estamos hablando, ¿no? O sea, Saulo, ese que ayer perseguí y mataba a cristianos, ¿a ese querés que vaya a ver? Y Dios le dice, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel, y yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir. O sea que si fuera por lo que los demás veían de Saulo, probablemente no hubiera sido nadie. Pero Dios le dio esa visión, y Dios no solo te da esa visión a vos, sino que también se la comienza a dar a los que te rodean, ¿no?
cuando permitimos, Dios nos hace libres, ¿no? Porque Él empieza a sacar las escamas, empieza a sacar ese velo que había en nuestros ojos, que no permitía que nosotros viéramos con claridad, ¿no? Y eso pasa con Saulo. Dice que cuando este profeta va, dice, al instante algo duro pareció a escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo y este pudo ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas. Dios lo hizo libre. En ese momento él creyó y siguió en ese proceso porque Saulo podría haber dicho, bueno, yo estoy acá, bueno, listo, me voy. No, siguió en ese proceso, insistió, aún expectante, no sabiendo qué podía pasar, hasta que Dios lo hace libre. Dice que después de eso comió, tuvo fuerzas nuevas, tuvo ganas de levantarse, de hacer algo. Pero después vienen las aflicciones, ¿no? Vienen aquellas personas que tal vez nos conocen y dicen, este está loco, este es un religioso. No sé si a alguno le pasó o no, pero cuando vos tenés un cambio tan repentino, hay gente al lado tuyo que no cree en ese cambio. Solo los que tal vez estamos en Dios, podemos decir, yo por ejemplo siempre digo que yo en Dani vi una transformación, pues la conozco de toda mi vida, pero es como que las personas que no profesan la religión o personas que tal vez no entienden porque no pasaron lo mismo que estás pasando vos, y muchas veces vienen a matar o apagar ese fuego que se encendió en nosotros. Muchas veces no lo hacen con la intención, ¿no? Pero sí, pero ¿para qué haces esto? ¿Para qué te esforzas tanto? Y dice que a Saulo le pasó eso, ¿no? Que no le creían. Dice que todos los que lo oían decían asombrados, pero si es ese mismo de allá, en Jerusalén perseguía y mataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos ante los sacerdotes. Dice que mientras Saulo más creía, dice que con más lleno del Espíritu Santo era, hablaba y profetizaba. Dice que la gente entendía y creía que Jesús era el Mesías, hasta que se pusieron de acuerdo para matarlo, porque no entendían realmente si era una estrategia, si era algo de hombre. Pero ahí es donde viene el último punto, ¿no? Que cuando tenés ese encuentro y pasás por esa transformación, Dios te cambia el nombre y te llena de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquello que nos habilita a hablar de lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Por supuesto, después tenemos que cuidar nuestro testimonio, eso lo sabemos. Pablo hizo muchas cosas de la mano de Dios, tremendas. Podemos nombrar un montón de cosas que la Biblia habla de Pablo, ¿no? Dice, entonces Pablo, que también se llamaba Pablo, en ese tiempo ya es cambiado su nombre, dice, y tenía el poder del Espíritu Santo, dice que miró un brujo y le dijo, tú eres hijo del diablo, un mentiroso y malvado, a ti no te gusta hacer lo bueno, deja de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Y ahí es donde empieza a haber esa transformación en donde el Espíritu Santo lo empieza a usar, ¿no? Y es fuerte porque, como decía, Dios hace cosas tremendas a través de Pablo. Una de las que a mí, por ejemplo, más me impacta es Pablo y Silas, que estaban en la cárcel y dice que empezaron a orar y a alabar, simplemente a alabar. Dice que no solamente Dios quitó las cadenas de ellos, sino que también se abrieron las puertas de las prisiones, fue sano el guardia que estaba ahí, ¿no? Como Dios a través de su transformación transforma a muchos. Y ahí entendemos eso que dice siempre el pastor, sanos para sanar, ¿no? Yo muchas veces decía, sí, sana para sanar en esta área, pero cuando nosotros somos transformados, tenemos un giro de 180 grados. Y ya los que están al lado nuestro ya dicen, che, estás bastante mejor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Es como esa alabanza que dice, mi vida nunca más será igual. ¿No? Y a mí me pasó, justamente ayer hablando con Kevin, bueno, comentándole un poco de lo que iba a hablar, parte de mi transformación fue el amor por la iglesia. Yo siempre venía y me era fácil amar, por ejemplo, a los ADO, me era fácil
amar a mis amigos, obviamente a mi pastor, pero siempre en mí seguía habiendo una mirada crítica o justamente en el retiro Dios me empezó a mandar ya hace un tiempo a humillar, a pedirle perdón a aquellas personas que yo había herido, pastores de mi iglesia que tal vez en mi tiempo yo me quejaba y no veía las cosas que hacían. Y parte de mi transformación fue empezar a pedir perdón. Y me acuerdo que las primeras veces le decía, Kevin, bueno, andá vos, yo te sigo ahí. Y bueno, no, y Kevin, bueno, venimos a pedir perdón y yo, eso, sí, claro. Hasta que Dios me empezó a mandar a mí. Porque Dios me dijo, bueno, yo ya lo estoy transformando a él, pero ¿y vos cuándo? ¿Cuándo te vas a poner las pilas vos también? Y hubo un tiempo en el que Dios, yo amaba a la iglesia, pero yo decía, Señor, yo quiero amar a cada una de las personas de la iglesia. No quiero amar simplemente unas pocas. Y bueno, yo le empecé a pedir eso a Dios. Y justamente Dios en el retiro me mandó a pedir perdón. Alguien que fue muy difícil para mí pedir perdón. Y él me decía, ¿sabes qué me pasaba? Que yo de chico no me importaba caerle bien a la gente. Yo sabía lo que Dios me había dado y si yo le caía mal, no le caía bien, no me importaba. Y yo, claro, cuando veía a esa persona decía, ay, qué creído, qué esto, qué lo otro. Y me di cuenta que a mí también me pasaba eso. Que era como, bueno, Señor, yo si vos me buscaste, si vos me elegiste, si vos me diste un nombre, y bueno, vos me avalás. Pero en ese tiempo Dios me empezó a demandar a pedirle amor por la iglesia. Y me costó, obviamente, pero cuando yo tuve esa transformación, pude empezar a ver a la iglesia como alguien a quien amo, como defendería a mi esposo, como defendería a mi familia, ¿no? Y es un proceso fuerte, es un proceso doloroso. Me tocó pedirle perdón a muchos de los hermanos porque yo en mi mundo de sacar fotos, de estar con los chicos, he herido corazones, lo sé. Y Dios me ha mandado a pedir perdón y eso fue parte de mi transformación, que me miraba tipo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y Dios me dio ese amor por la iglesia y me dio ese amor por, si me tengo que quedar 20 minutos más, 1 hora más, no me importa, pero yo amo la iglesia, quiero servir, amo a Dios. Como dice el pastor, siempre no amando más al servicio de lo que amo a Dios, pero amo a Dios y porque amo a Dios hago lo que hago. Y me di cuenta, por ejemplo, un ejemplo pavo, pero el otro día, el sábado después de los casamientos, yo no pude venir por un compromiso familiar y pasé por acá por la puerta con el auto y vi a las chicas ahí, frené el auto ahí en el medio de la mitre, me bajé con el auto prendido, no me importó nada, y pude saludar a los que estaban, ¿no? Y ahí dije, ay Señor, de verdad que vos lo estás haciendo, ¿no? Y un versículo que me trajo el Señor para poder terminar es Apocalipsis 2, 4 y 5. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando conocemos a Dios, en el principio va todo bien, todo nos va bien, empezamos a prosperar, pero llega ese momento en el que tenemos que empezar a decidir por Dios, ¿no? Y nos olvidamos de ese primer amor, dejamos la vista de mirar a la cruz y empezamos a dejar que otras cosas ocupen ese lugar de Dios en nuestro corazón. Hay una alabanza que dice, no me importa todo lo que cuesta, tu presencia vale mucho más. Y yo me acuerdo que cuando la cantaron por primera vez, yo sí, no me importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y Dios me decía, ¿de verdad? ¿No te importa? ¿De verdad no te importa? Bueno, después de eso pasaron varias cosas en las que Dios me marcaba, ¿de verdad no te importa aunque se rompa el auto? ¿De verdad no te importa aunque estés mal económicamente? ¿De verdad no te importa aunque discutas con tu esposo? Y ahí es donde esos lugares que ocupan el lugar de Dios no permiten que seamos transformados. Y Dios nos manda a volver a ese primer amor, no a recordar siempre de dónde salimos, de dónde Dios nos rescató. Muchas veces cuando estamos en este lugar,
nos olvidamos de ese primer amor, nos olvidamos de cuando conocimos a Dios y Dios cambió nuestras vidas y, bueno, Señor, ahora no tengo tiempo para el discipulado porque estoy sirviendo, no tengo tiempo para esto. Y Dios nos manda en esta noche y creo que nos manda en este tiempo a volver a ese primer amor, a buscar a Dios como lo buscabas en tu casa, los primeros tiempos, cuando aprendiste a orar y no tenías ni idea cómo era orar. Y con ese amor que vos lo buscabas, Señor, no sé qué vas a hacer, como me imagino yo a Saulo, Señor, no sé qué vas a hacer, no sé cuál es tu plan conmigo, pero yo te quiero buscar, yo quiero que te muevas en mi vida. No quiero que dejes de ser mi primer amor, ni que dejes de ser mi único amor. Durante muchos años que me decía, yo te amo, pero amo más a Dios. Y eso como, que me molestaba que dijeras. Yo decía, no, pero ¿cómo no me amás? Y él me decía, no entendés. Algún día lo vas a entender, me decía. Y yo más me molestaba. Hasta que un día entendí, porque él siempre me lo decía, hablé bien de vos, amor, no sé dónde estás, sé que me estás escuchando, porque después me bardé en las precas, no, mentira. Y él me decía, yo amo a Dios más de lo que te amo a vos. Me decía, porque si yo lo amo a Dios de verdad, si yo lo amo a Dios bien, te voy a saber cómo amar. Cuando yo te amo más a vos de lo que amo a Dios, te quiero poseer, te quiero para mí, no quiero que vos seas libre. Y ese es volver al primer amor, ¿no? Dios nos espera. Yo pasé 24 años de mi vida y Dios siempre me esperó y siempre fue conmigo, cuidadoso, y siempre tuvo cuidado de mí a pesar de que yo me alejé, aunque era convertida, que me era lícito ser convertida, estaba perfecto, iba a ser salva, pero yo quería un paso más. Pero para dar un paso más tenía que sacrificar. Así que, nada, en esta noche te invito a que realmente puedas dejarte transformar. Va a doler, como esa quebradura ahí, va a doler, por supuesto, pero vale la pena. Había un pastor que decía, vale la pena desgastarme para Dios. Y hoy, por ejemplo, yo salí del trabajo, fui, me cambié a casa, estuve con Kev 2 minutos y me vine. Y en otro momento me hubiera enojado y yo me tendría que haber quedado con mi esposo. Y hoy al ser transformada, para mí es una bendición poder estar acá. Para mí es un lugar de honor poder transmitirles lo que Dios hizo en mi vida. Siempre me gusta predicar de lo que Dios hizo en mi vida, de cosas que yo viví, porque muchas veces nos sentimos que estamos solos. Y sentimos, no, pero yo soy duro, pero Dios nunca va a hacer nada en mí. Y yo era re dura, y Dios lo hizo. Así que te invito en esta noche que te dejes transformar por el amor de Dios, y en este tiempo que te dejes transformar. Te voy a pedir que cierres tus ojos, voy a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, yo sé que esta palabra, Señor, que vos has impartido, Señor, no va a caer, Señor, en saco vacío. Señor, sino te pido que, Señor, esta semilla sea plantada en cada corazón. Señor, que podamos dejarnos transformar por tu amor, Señor, sin miedo a perder nuestras creencias, sin miedo a perder nuestras formas, Señor, sino que nos dejemos renovar, Señor, y transformar en el espíritu de nuestras mentes. Señor, yo bendigo a mis hermanos, Señor, y aún en este tiempo, Señor, les pido perdón, Señor, a aquellos que no les he pedido perdón, si en algún momento los he lastimado, Señor, porque no he sabido ver, Señor, el amor y el celo, Señor, que vos tenés por la iglesia, Señor. Y esta noche te bendecimos, Señor, y yo te pido que cada uno de mis hermanos esta noche pueda ser transformado, Señor, pueda comenzar ese proceso de transformación en sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.